Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien la traducción? Yes. Ok. Bueno, es una alegría poder estar acá con ustedes. Realmente para nosotros es un desafío poder venir de tan lejos y ser de bendición para ustedes. Agradecemos también a la familia del pastor Luis, a Danay y a toda la iglesia de este lugar que nos extendió su invitación y que hizo posible que nosotros podamos estar hoy compartiendo nuestra historia. Se van a dar cuenta que es una historia fuerte, que realmente pasamos momentos muy difíciles, pero con la ayuda de Dios pudimos salir más que victoriosos. Yo sé que ustedes van a poder disfrutar de lo que le vamos a contar. No somos mejores que nadie. Es más, creo que como matrimonios nunca lo fuimos. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad y queremos contar esta historia. Así que muchísimas gracias. Me gustaría, antes de comenzar, que usted pueda inclinar su rostro y oramos una oración simple al Señor y luego comenzamos. Señor, te agradecemos en esta tarde por estar reunido con esta cena para tres. Te agradecemos porque mis hermanos han podido llegar en familia, los matrimonios se han puesto de acuerdo hoy para poder llegar a este lugar y yo te agradezco, Señor. Te agradezco porque tú vas a estar hablando a través de nuestras vidas y yo sé que muchas cosas buenas van a salir de esta cena para tres. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esa sería la pregunta. Vamos a hablar de un poco de nuestra historia, el fruto de nuestra relación. Se ve plasmado también hoy en un libro que pudimos escribir que se llama Más que Vencedores. Es un libro que relata lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos. Así que este es un momento muy, muy especial para nosotros. Así que bueno, voy a ser muy simple, muy simple. Yo nací en una familia de padres cristianos. Soy el hijo número 7 de 10. O sea, somos muchos hermanos. Mi madre se llama Marta Klaus. Es de los inmigrantes alemanes que vivieron en Argentina, que a principios del siglo XX fueron a vivir a Argentina. Y mi madre se casa con un argentino. Y ahí nací yo, un café con leche. ¿Sí? Mitad alemán, mitad criollo, mitad argentino. Entonces, de mi madre recibí la comida alemana, la cultura alemana, pero no nos enseñó la lengua alemana porque mi papá no sabía hablar alemán. Así que para mí es un honor también estar en este país conociendo parte de mis raíces, de parte de mi mamá. Pero les contaba que yo nací en un hogar cristiano y siempre pensé que le iba a servir al Señor y un día decidí casarme y conocí a la mujer más maravillosa para mí, que es Cynthia Rotkowski. Cynthia, ¿podés saludar? Aló. Después ella va a estar hablando también. Y cuando nos casamos, ambos veníamos de familias muy diferentes. Yo venía de una familia tradicional evangélica. Mis padres eran pastores y en mi casa la figura paternal era muy fuerte. Nosotros venimos de una cultura muy patriarcal, donde mi padre tomaba todas las decisiones en mi hogar, en la casa, y mi mamá nunca decía nada, siempre era muy sumisa. Entiendo también que eran tiempos diferentes, eran momentos culturales también diferentes. Y entonces yo me crié
con esa imagen de una mamá dócil, obedeciendo, y de un padre siempre diciendo las cosas que había que hacer. Y esa era la idea que yo tenía de matrimonio. Cuando conozco a Cintia, claro, éramos novios y todo funcionaba muy bien, porque cuando recién nos conocemos, todo funciona bien. Dice la famosa frase, escoba nueva barre bien. Entonces, cuando recién nos enamoramos, cuando estamos en ese momento tan, digamos, de tanta pasión, uno no suele ver los defectos del otro, sino que solamente el amor nos ciega de alguna manera y nosotros vemos siempre lo mejor. Pero cuando decidimos casarnos, decidimos hacer una familia y allí comenzaron los problemas. Porque en mi hogar yo era la figura patriarcal y yo quería tener las riendas del hogar, porque eso era lo que yo había aprendido. Yo había aprendido que mi papá decía y mi mamá obedecía. Mi mamá era muy dócil. Yo nunca escuché una discusión entre mis padres. Para mí, mis padres eran la pareja perfecta, porque nunca discutían. Obviamente, no discutían porque mi mamá siempre decía sí a todo. Mi papá decía, vamos a mudarnos a otra ciudad. Y mi mamá decía, bueno, vamos. Después estaban 2 años en esa ciudad y mi papá decía, no, ahora vamos a ir a otra ciudad. Y tenían que comenzar de cero, de vuelta, a construir la casa, a buscar un trabajo, a comprar de nuevo los muebles. Entonces, mis padres vivieron muchísimas mudanzas a lo largo de su vida y nunca escuché a mi madre quejarse. Obviamente, ella sufría en lo secreto. Ella sufría en silencio. Entonces, yo tenía una falsa imagen de matrimonio. Para mí el matrimonio era que la mujer tenía que obedecer todo lo que yo decía, porque eso era lo que yo vi. Y no había visto otra realidad matrimonial. Y la conocí a Cintia, que ahora Cintia le va a contar. Fue un instrumento de Dios en su vida para romper estructuras. Cuando la conocí a Cintia, Cintia venía de un hogar diferente. ¿Querés que cuente eso? Sí. Cintia también es hija de inmigrantes. La madre de Cintia es Susana Rieger, de origen también alemán. La madre de ella habla perfecto el alemán. Eran los inmigrantes que vinieron al principio del siglo XX y se instalaron en Brasil. Y el padre de Cintia se llama Julio Rotkowski, que ya su ascendencia era rusa. Y como eran rusos y alemanes, no le enseñaron a hablar ni ruso ni alemán, sino que aprendieron a hablar portugués y español. Así que en la casa de Cintia, adivinen qué. ¿Quién mandaba en la casa de Cintia? Susana Rieger. Susana Rieger tenía las riendas de la casa de ella y ella se crió en ese ambiente donde la madre tomaba decisiones. Era muy férrea, era muy dura para tomar decisiones y mi suegro era muy dócil. Él decía que sí a todo. Para resumir, yo sé que no estoy siendo tan justo con la historia, pero para que ustedes tengan una idea, ¿se entiende? De los mundos diferentes, claro, de los que mundos veníamos. diferentes. Yo venía de una familia patriarcal y ella venía de una familia matriarcal. Entonces, esos son los misterios de Dios. Exactamente, ¿no? Éramos el agua y el aceite. Cuando éramos novios estaba todo bien, pero cuando comenzamos a convivir, empezamos a luchar para ver quién tenía la autoridad y el control. Yo quería tener el control porque era lo que yo había visto toda mi vida y Cintia no iba a ser menos. Ella había visto a su madre siempre tomar las decisiones más importantes en su hogar. Ella había visto siempre a su madre levantarle quizás la voz a su esposo porque ella imponía. Tenía una manera de imponer interesante. Entonces, comenzamos a tener dificultades en nuestro matrimonio. Para mí ella era una irrespetuosa, no respetaba la figura del marido. Empezamos a discutir, empezamos a tener muchas diferencias y yo comencé a tener actitudes
muy feas con Cintia. Esta es la parte donde yo voy a abrir mi corazón. ¿Ustedes me permiten abrir mi corazón? Bien. Total, después me voy y ustedes quedan acá y no sé si se van a acordar de mí. Entonces empezamos un conflicto, una guerra, la Guerra Fría. Una guerra muy fría, donde primero era no hablarnos. Primero era no hablarnos. Y dentro de mi mente era, ella se tiene que dar cuenta que me tiene que respetar. Yo soy el hombre. Y la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. Pero Cintia parece que cree que es el cuello que mueve la cabeza. Entonces yo no le hablaba al principio, no trataba de no, me hacía el ofendido. Ella me preguntaba, ¿cómo estás? Yo la miraba y decía, no quería hablarle. Algo? Sí. Que en un momento de tan ofendido que ¿Está prendido? En un momento de tan ofendido que estaba, en vez de Marco se llamaba Ofelio. Ofelio, de ofendido. Entonces, al principio era no hablarle y después empezaba a manifestar mis disgustos, pero veía en ella mucha resistencia, o sea, era difícil doblegar el carácter de Cintia, porque yo le gritaba y pensando que ella iba a tener miedo. Ahora me tenés que obedecer. Y yo decía, ahora cuando yo le grite, ella va a temblar de miedo y me va a obedecer. No, ella gritaba 2 veces más fuerte. Entonces yo gritaba 3 veces más fuerte y ella gritaba 4 veces más fuerte. Y ahí me di cuenta que no íbamos a llegar a acuerdo alguno gritando, porque cada uno de nosotros, digamos, quería imponer la autoridad, ¿sí? Obviamente éramos muy inmaduros, no nos conocíamos todavía. Pero yo tomé la mala decisión de empezar a tomar decisiones sin consultarle a ella. Los dos trabajábamos, ambos teníamos trabajos diferentes. Si bien tenemos la misma profesión, somos profesores de filosofía y trabajábamos en distintas escuelas y universidades. Y yo tenía mi dinero y ella tenía su dinero. Entonces yo me compraba con mi dinero lo que yo quería, porque era mi dinero. Y ella tenía su dinero y también administraba su dinero. Pero cuando llegaba a fin de mes, las cuentas ya no se pagaban porque cada uno gastaba su dinero, digamos, por separado. Y yo escondía cosas. Yo escondía cosas y mentía mucho. Porque yo pensaba que ella era una mala mujer, que ella no me merecía a mí, porque yo era un gran hombre al lado de ella. Yo creía eso, ¿no es cierto? Entonces yo le mentía muchísimo a ella y ocultaba cosas. Por ejemplo, a mí me gustan comprar libros, es una debilidad que tengo. Entonces comenzamos con una biblioteca pequeña, pero cada semana aumentaban los libros. Era como si fuese que los libros se multiplicaban. Tenían relaciones entre ellos y tenían hijitos, ¿no? Entonces Cintia me decía, pero cada vez está más grande la biblioteca. No tengo idea. Más libros para sacar polvo. Claro, cada vez hay más libros. ¿Qué está pasando? No tengo idea, claro. Iba, no consultaba y me compraba cosas escondidas. Después me gustaba también las maquetas, las que serían dioramas, me gustaba hacer maquetas navales, barcos, tanques de guerra, y era gastar mucho dinero en eso y nunca le consultaba a ella mis hobbies o mis gustos, sino que yo decía, es mi dinero, yo me lo gano, yo tengo derecho, y si a ella no le gusta, que se vaya. Entonces empecé a ser un mentiroso, porque para, digamos, ocultar una mentira tenía que mentir de nuevo. Y después se hacía una bola de nieve tan grande. Y de ser un hijo de pastor que se crió en la iglesia, me transformé en un hombre mentiroso. Era Pinocho, ya me crecía la nariz de tantas mentiras. Y lo interesante es que yo no mentía una relación con otra mujer ni nada de eso, no. Sino que yo mentía cosas pequeñas. Pero ella empezó a perder la confianza en mí, porque empezó a descubrir todas las mentiras que yo hacía. Entonces ya no podía confiar en mí,
me volví un hombre muy egoísta, no le preguntaba cómo se sentía. Yo siempre sentía que ella era mala, que nunca me entendía, que nunca doblegaba su carácter, que ella me tenía que respetar todo el tiempo, no importa lo que yo haga, pero ella tenía que ser la mujer como fue mi mamá. Y ese fue el gran error, que a veces nosotros los hombres idealizamos a nuestras esposas y nosotros en el fondo psicológicamente a veces queremos que nuestra esposa sea como nuestra mamá, la que nos atiende, la que nos da todos los gustos. Y mamá es mamá, nuestra esposa es nuestra esposa. Son cosas totalmente diferentes. Pero a veces parece que surge el complejo de Edipo y queremos que nuestra esposa sea como era nuestra madre, y nunca va a ser así, porque el amor de una madre a un hijo es diferente que el amor entre esposos. Para ir cerrando un poco esto, porque estoy quedando como el malo de la película, después ella también va a contar, nuestro matrimonio se empezó a deteriorar. Entonces yo iba a la iglesia con Cintia, pero ella no entendía nada de las cosas de la iglesia. Y teníamos un pastor que en vez de darme buenos consejos, me daba muy malos consejos. Pido perdón a los pastores que están hoy presentes. Cuando yo iba a hablar con mi pastor, yo le decía, mi mujer no me obedece. Mi mujer no hace lo que yo quiero. Mi mujer no permite que yo vaya a la iglesia. Mi mujer esto, mi mujer lo otro. Mi mujer es mala. Y el pastor, en vez de llamar a mi esposa y hablar con ella, me decía, no, pero esa mujer no es para vos. Tienes que separarte de ella. Tú eres un gran hombre de Dios, ella no sabe nada. Sepárate. Total, te puedes rehacer tu familia y hay tantas mujeres por ahí. ¿Qué consejo tan necio que un pastor me dio? Digo esto con todo el respeto porque no todos los pastores son así, obviamente, claro que no. Pero en ese caso mi pastor me dio un mal consejo. Nunca habló con ella, sino que solamente hablaba conmigo. Nunca escuchaba lo que ella sentía, sino que solamente escuchaba mi versión de la historia. Obviamente, yo nunca le contaba a mi pastor que yo era un mentiroso, que yo le ocultaba cosas. Siempre cuando iba a hablar con mi pastor, yo era la víctima. Sí, ella es mala, ella no me entiende. Claro, era la víctima. Entonces todos me decían, pobre hombre, está sufriendo, tu mujer no, es mala mujer. Tienes que conseguirte una mujer más dócil, más obediente. Una mujer, digamos, que siempre diga sí a todos los que tú quieras. Y es así que por esas malas decisiones, un día tuvimos un gran problema. ¿Puedo contar algo de eso? ¿Sí? Podemos hacer ¿O querés contar algo vos? ¿Sí? Bueno, antes de que yo siga contando todo lo malo que fui, después voy a contar todo lo bueno que fui también, porque si no queda... Imagínense esa imagen que queda de mí, ¿no? Vamos a ver qué dice Cintia. Bueno, después de todo lo que habló Marco, se dan cuenta que le gusta hablar Marco más que una mujer, ¿no? A él le gusta hablar mucho. Gloria a Dios. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos donde yo como mujer también me enfrentaba por primera vez a la vida. Yo salí de mi casa cuando me casé con Marcos y no había visto otra forma de vida que la que se vivía dentro de mi casa, donde mi mamá era una mujer independiente, fuerte, manejaba todo. Mi papá se mandó algunas macanas, por ende él decidió someterse y igual soportar eso, por culpa quizás, y yo me crié viendo eso, ¿no? Un mal ejemplo de una familia donde no se respetaba al hombre, donde la mujer podía llevar una vida independiente. Si bien nos conocimos en la facultad, él me conoció estudiando para ser una profesional, para valerme por mí misma. Mi mamá siempre me decía, estudiar, tenés que tener un título, valerte por vos misma, nunca depender de un hombre. Consejos
quizás por la experiencia o la vida que le tocó llevar a mi mamá. Lo malo es cuando tuvimos que aprender nosotros a convivir con dos ideologías totalmente distintas de familia, inmaduros porque éramos jovencitos cuando decidimos casarnos, éramos todavía estudiantes de la facultad. Justamente después que nos casamos, a los 5 meses yo ya quedo embarazada de nuestro hijo más grande, Rafael. Entonces era todo muy absorbente. Recién nos habíamos casado, habíamos llevado la palabra muy al pie de la letra porque nos casamos y ya quedé embarazada, y habíamos decidido no tener hijos hasta que nos recibiéramos y tuviéramos nuestro título y estuviéramos trabajando. Bueno, pero Dios cambió nuestros planes para la gloria de Él. Rafa hoy es una bendición para nuestras vidas. En medio de todas esas dificultades, de esas luchas, yo nunca entendí lo que era respetar a mi esposo. Si bien eran extremos los que él deseaba, ¿sí? Extremos machistas, yo también tenía mi extremo feminista y tuvimos que aprender, después que se nos destruyó todo, a armar de vuelta de los pedazos algo nuevo, algo original, algo conforme al diseño que desea Dios con la familia, ¿sí? Dios no quiere a uno sometido bajo el otro, sino quiere que ambos estén sometidos por obediencia a Cristo, ¿sí? Pero nos costó tiempo, angustia, depresión. Yo viví un tiempo donde no entendía porque era nueva en la iglesia. Yo me convierto al cristianismo con él. Creo que Dios tenía grandes planes, pero había un poco de dificultad y hubo ahí piedras en el camino. Me iba a la iglesia, no entendía mucho de lo que se vivía dentro de la iglesia evangélica pentecostal, con todo ese fuego, con toda la gente que por ahí se desordenaba y hablaba en lengua y gritaba y caía un endemoniado y yo quedaba como, wow, ¿qué es esto? Y todos pretendían que yo viviera eso con naturalidad cuando yo todavía no entendía, no había sido ni siquiera discipulada, no había leído la Biblia. No podía acompañar al siervo en sus caminos cuando yo no entendía qué era ese camino. Entonces me empecé a angustiar, a tener ataques de ansiedad, después empecé a padecer ataques de pánicos. Tampoco entendía qué me estaba pasando, pero era muy feo las sensaciones. Y empecé a ver que mi vida era un monstruo gigante. Que el hombre con el que yo me casé era un monstruo, no quería a ese marido, no lo quería y no lo quería, pero siempre había una esperanza de que Dios lo podía cambiar, había una esperanza. Y como dijo Marcos, no tuvimos consejeros buenos que nos dijeran, vengan, vamos a sentarnos, qué está pasando, nos escucharan a los dos y pudieran tomar decisiones conforme a las versiones de ambos, decir, bueno, acá el problema no es que uno es malo o que el otro es el malo, acá el problema es que no están pudiendo ponerse de acuerdo. Porque la gran llave de bendición en los matrimonios es el acuerdo. Eso es clave. En todo lo que usted se ponga de acuerdo con su esposo, con su esposa, usted está bajo la cobertura y la bendición de Dios, téngalo por seguro. Pero no teníamos ese consejo y llegó un momento que se destruyó todo por completo, por ignorancia, porque el enemigo también festejó, hizo fiesta dentro de nuestra casa y ahora es, ¿por qué el enemigo entró en nuestra casa? ¿No? Siendo él incluso conocedor de la palabra, yo una neófita y una nueva que estaba aprendiendo, creo que el enemigo hizo fiesta dentro de nuestra casa. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué una cena para 3?
Se preguntó, una cena para 3, se imagina, ¿no? Ese tercero, ¿quién es? No es otro, ni otra. Ese tercero es Jesús, ¿sí? Jesús tiene que estar siempre en medio nuestro. Es ese tercero que tiene que estar en la mesa. Y cuando el pastor nos comenta de que el evento, la charla se iba a llamar Una cena para 3, se me vino un versículo que me encanta, que está en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es tanto lo que esta palabra me ministró que yo escribí una canción que se llama Entra a mi casa y a mi vida. Quieren escucharlo por YouTube, está en YouTube, en mi canal. Porque entendí que si Jesucristo no era el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio, todo se cae, todo se derrumba, como pasó en nuestra casa. Así que bueno, no me quiero adelantar porque vienen cosas lindas, pero no me quiero adelantar. Quería contar mi parte de la historia. Bueno, hay una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué estamos acá nosotros? Estamos acá porque realmente no fuimos un matrimonio ideal, sino todo lo contrario. Fuimos El peor de todos los matrimonios. Fuimos el peor de los matrimonios posibles. Yo sé que cada uno de ustedes quizás tendrá historias tremendas, pero cada uno vive sus problemas como el mayor, ¿o no? Cada uno vive su problema como el mayor. Nuestro matrimonio comenzó a deteriorarse cuando dejamos de lado la oración, dejamos de lado congregarnos, empezamos a ser egoístas. Yo por mi lado, ella por su lado, ya no teníamos acuerdo y el factor económico fue un factor muy importante para desencadenar un montón de problemas. Empezamos a tener problemas económicos. No teníamos una economía unificada. Cada uno de nosotros tenía su propia economía. Entonces, cuando teníamos que pagar, digamos, nuestras cuentas, nunca nos alcanzaba, porque cada uno gastaba por su lado, por su cuenta, y cada uno decía, bueno, pero es mi dinero, yo me merezco. Y éramos muy egoístas, ambos. Entonces, nosotros vivíamos en el norte de Argentina. Argentina es un país muy extenso geográficamente, tiene sí, son 5.000 kilómetros de norte a sur, sí, un poco más, incluso quizás un poco más. Entonces, Argentina está dividida por varias regiones. Los estados o provincias que están al norte son estados muy pobres y los estados que están al sur, las provincias que están al sur, son un poco más ricas económicamente. ¿Por qué? Porque en el norte hay mucha gente, hace calor, y en el sur la vida es mucho más dura porque hace mucho frío. Por ejemplo, en enero también cae nieve en Argentina, al sur de Argentina. Y en el norte de Argentina hace 45 grados de calor. En el mismo país tenemos todos los climas posibles. Es un país muy, muy grande. Entonces, yo sabía que en el sur de Argentina pagaban muy bien. Ser docente, ser profesor era algo que me iba a solucionar la vida porque eran muy buenos sueldos. Y nosotros ya estábamos viviendo una crisis económica muy grande. Empezamos a vender los muebles de nuestra casa para poder comer. Vendíamos el horno y comíamos, vendíamos la televisión para comer, los sillones, poco más, ya vendíamos nuestras propias almas porque no teníamos más nada. Y empezamos a ir a comer a la casa de la mamá de Cintia porque no nos alcanzaba el dinero, teníamos muchas deudas. Entonces yo tomé la decisión de ir a trabajar al sur, a 4.300 kilómetros de distancia de mi hogar. Y lo único que hice fue comprar un pasaje en colectivo. Fueron 3 días de colectivo hasta llegar a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, ya casi donde termina el mundo, se llama el fin del mundo. Y ahí comencé a trabajar de cero y comencé a ganar muy buen dinero. Pero empezamos a estar distanciados. Y esa distancia fue ¿cómo le puedo decir? La gota que rebasó el vaso. Esa distancia mostró la grieta que teníamos
y yo decidí separarme. Yo decidí separarme porque decía a mí mismo, tengo la oportunidad de hacer de vuelta mi vida. Tenía un pensamiento muy egoísta. Voy a hacer mi vida, voy a rehacer, voy a conseguir quizás otra mujer que me ame más. Una mujer que sea más dócil, una mujer que tenga un carácter no tan fuerte. Y empezamos a tener conflicto, ella por su lado y yo por el mío, hasta que un día yo decidí divorciarme, decidí romper con mi matrimonio. Y cuando yo decidí romper con mi matrimonio, yo sentí también que rompí mi pacto con Dios. O sea, yo estaba en una encrucijada, en un laberinto sin salida. Porque por un lado ya no quería estar más con ella, sentía que mi amor se había enfriado. Pero por otro lado también sentía que le estaba fallando a Dios, porque cuando nos casamos, ¿qué hacemos? Hacemos un pacto, ¿no es cierto? Y le decimos a Dios que vamos a ser fieles. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. En la abundancia, en la escasez, en la riqueza y en la pobreza, en la situación que sea, nosotros hacemos un pacto delante de Dios. Y yo rompí ese pacto. Yo sentí que ya Cintia no era para mí. Y empecé a vivir una vida de pecado. Empecé a hacer las locuras que jamás había hecho cuando era adolescente. Comencé a vivir una vida promiscua, una vida sin control. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Aquellos que conocemos al Señor y después nos lanzamos al pecado, hacemos todo mal. Porque la persona que ya vive sin Dios y bueno, sabe cómo pecar. Pero la persona que tiene el conocimiento de Dios nunca vivió el pecado. Entonces yo me liberé, empecé a pensar en mí mismo, iba al gimnasio para verme bonito. Es bueno ir al gimnasio, no estoy diciendo que no. Empecé a cambiar de vida, empecé a no identificarme más con el cristianismo. Empecé a dudar incluso de la existencia de Dios, porque soy profesor de filosofía y tenía muchas dudas. Yo siempre digo esto, no sé si yo fui ateo, pero voy a decir algo en el idioma del fútbol, pero la pelota pegó en el palo, casi ateo. Casi ateo, no sé si fui ateo, pero fui casi ateo. Porque tenía muy malas experiencias con la religión, con la estructura, sumado a toda mi filosofía. Había leído a muchos filósofos alemanes, muchísimos. Le quiero decir que en Alemania estuvieron grandes filósofos y me gustaba mucho leer Schopenhauer, Nietzsche. Eran mis filósofos favoritos en ese tiempo de crisis. Filósofos que cuestionaban la existencia de Dios. Entonces yo me nutría de una filosofía atea. Era eso lo que yo consumía. Y ¿saben qué? En muchas cosas, en muchas críticas de los filósofos tienen razón. Ustedes no vayan a pensar que los filósofos critican a la religión sin razones. Algunas que otras razones tienen. Por eso las críticas son tan fuertes. Pero bueno, eso sería para una clase de filosofía, no para hoy. Pero es para que ustedes sepan lo que estaba ocurriendo en mi mente. En mi mente ya Dios me había fallado, ya no sabía si realmente existía. Y si existía Dios, a Dios realmente no le importaba mi vida. Yo sentía que Dios no quería estar más conmigo. Entonces yo me largué a vivir mi vida, mis deseos. Y me torné en un ser totalmente egoísta. Me olvidé de mi hijo mayor, no le escribía nunca, no lo llamaba. Sentía que yo merecía todo lo que no viví. Y decidí romper con mi matrimonio. Ahora continúo yo. Por supuesto. Bien. Yo nunca estuve de acuerdo con separarme ni con divorciarme. Para mí fue muy triste cuando un día él me llama y me dice que tenía dudas, que quería separarse, que se sentía raro. Esa era la palabra. Y para mí era no sé, como si saca un chiste, un cuento, una broma. No lo podía entender. No. Si bien teníamos diferencias y dificultades, para mí no era, digamos, el extremo como para llegar a un divorcio. Pero él siempre fue muy extremista, entonces sí, ya estaba preparando todo.
Y yo en ese momento, cuando Marcos me propone que se quería separar y divorciar, yo no supe cómo actuar, así que me largué a llorar, es lo que me restaba, llorar y empecé a sentir cosas muy tristes, muy feas, y me sentí como un plato que se cayó al piso y estaba hecho pedazos y que lo único que restaba era juntar esos pedacitos en la pala y tirarla a la basura. Ya mi vida no tenía sentido. Yo sentía que no tenía identidad, porque mi identidad era junto a él, era mi familia, era lo que yo más amaba, era lo que yo me sentía orgullosa. A pesar de las dificultades, mi orgullo era mi familia. Era lo más importante que tenía, y se me fue todo de repente. Fue como que la tierra se abrió y nuestra familia se destruyó, la tragó la tierra. Y él estaba muy lejos. Estaba a 4.000 kilómetros de distancia, entonces yo, ¿cómo hago para reconquistar a un hombre a 4.000 kilómetros de distancia? No había forma. Entonces me agarró una depresión terrible, estuve tirada en una cama semanas, no recuerdo los días ni la cantidad de días exactos, porque uno pierde la conciencia del tiempo y del espacio cuando está sumergido en la depresión. Y ahí entendí lo que es el pozo de la desesperación, cuando uno está en ese pozo cenagoso, que uno desesperadamente necesita ayuda, pero nadie puede entrar ahí a rescatarte, a sacarte de ese pozo. Y mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 4 añitos, Rafael, fue usado por Dios. Fue tremendamente usado por Dios. Y él pasaba por la habitación y me veía siempre llorando, siempre tirada en la cama llorando. No comía, lloraba. Es que no encontraba, era la forma de sacar un dolor que apretaba mi pecho. No encontraba sentido, razón, ni siquiera por mi hijo. Y es una actitud egoísta también a veces la depresión. En mi hijo entonces, viendo esa situación, toma una Biblia y me la acerca a la cama y me dice: mamá, léelo. Jesús te va a ayudar. Léelo porque Jesús te va a ayudar. Y yo lo metí abajo la almohada para darle el gusto y seguí llorando. Seguí llorando y en un momento creo que Dios tuvo misericordia de mi vida y tengo como un despertar en esa cama y digo sí. Yo mucho tiempo fui a la iglesia, me sentaba en el último banco de la iglesia, era una gran espectadora de todo ese show que se hacía dentro de la iglesia, pero nunca había experimentado a Jesús, nunca lo había conocido, siempre lo había oído. Y dije, bueno, Dios, un día me presentaron, dijeron Cintia, Dios, Cintia, mucho gusto, y había quedado por ahí la presentación. Hoy quiero conocerte. Y fue el momento en el que creo que decidí entrar al taller del alfarero. Porque fue el tiempo donde, aparte de conocer a Jesús, de aprender a orar, fue un tiempo de oración. Mientras él rehacía su vida y quería verse musculoso, yo trataba de sacarle músculos a mi espíritu, a mi vida espiritual. Y me torné una mujer de oración. Entonces mi consejo es, mujer, que el momento crítico, triste que puedas estar pasando, sea una condición de posibilidad para que te puedas tornar una mujer de oración. Porque solamente la oración tiene el poder de mover montañas, de derribar gigantes, de sacarte de un pozo cenagoso, de abrir el mar. Solamente la oración. Yo creo que Dios tuvo demasiada misericordia sobre mi vida. Empezó a revelarme cosas, a darme estrategias mediante la oración. Entonces yo hice un voto con Dios para recuperar a mi esposo y mi familia. Yo le decía, Señor, yo quiero de vuelta a mi esposo, yo quiero mi familia, yo sé que lo vas a hacer,
pero me tuve que tornar una mujer de fe. Me tuve que tornar una mujer que quizás él necesitaba en otro tiempo, pero quizás no era el tiempo. Dios tiene sus tiempos, y el momento más triste de mi vida fue el momento más lindo también, porque conocí a Jesús. Me hice amiga de Jesús. Y Él fue el que me trajo gozo y paz, esa paz que trasciende al mundo, que nadie entiende, porque en un momento de estar llorando en una cama me levanté y era una mujer alegre. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente lo puede hacer Dios. Y dejé de llorar y empecé a orar. Dije, hay que accionar, porque las manos de Dios se mueven por nuestra fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Yo creo que en ese momento Dios me llenó, me dio el don de la fe, porque yo empecé a proclamar sobre las cenizas de mi matrimonio la victoria. Que Dios iba a restaurar, aunque mi realidad era otra. Mi realidad era otra. Una mujer por ahí tiene más posibilidad de reconquistar a su esposo teniéndolo cerca, pero yo lo tenía lejos. Solamente con la oración yo lo podía lograr eso. Solamente creyendo que el Espíritu Santo a esos 4.000 kilómetros de distancia lo iba a tocar a él, lo iba a sacar de esa vida, lo iba a limpiar de esa vida, y que él, como conocedor del Evangelio, iba a ser transformado también en ese tiempo. También creo que como estábamos, no le servíamos a Dios. Él tenía grandes planes para nuestra vida, grandes propósitos, pero los vasos estaban sucios, estaban rotos, no le servían estos vasos. Y Él necesitaba trabajarnos por separado, nosotros tenemos que tener el deseo de poder descender al taller del alfarero y que Él nos trabaje y nos haga vasos nuevos. Pero el proceso es difícil. Ese proceso es muy doloroso. Sobre todo cuando hay un niño que no siente el calor del papá y de la mamá, que su círculo de seguridad se le desarma. Un niño que no está entendiendo por qué la ropa del papá ya no está, por qué está ese vacío, por qué no me llama, por qué sus porqués son una daga, es muy triste. Empezó a tener problemas con su edad de volver a hacerse pipí en la cama cuando él ya era totalmente independiente. Nosotros los lastimamos psicológicamente a nuestros hijos, y esto es lo que quiero aclarar o aconsejarles o hacerles ver. Todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones afectan nuestras generaciones, para bien o para mal. Afectan las generaciones venideras, futuras. Las decisiones que tomaron Adán y Eva nos afectaron hasta el día de hoy y nos siguen afectando. Afectaron a la humanidad. Por eso es importante, antes de tomar una decisión drástica, pensar cómo va a afectar a mis hijos, cómo va a afectar a mis nietos, cómo va a afectar a toda la generación. Porque Satanás todos los días busca meterse en las familias, busca destruir las familias, porque no quiere, porque detesta el diseño de la familia que tanto ama a Dios. Desde la creación, Dios ya armó un diseño de familia cuando crea a Adán y a Eva. Ya está el diseño. Pero el enemigo todos los días busca entrar y destruir las familias. Ahora, ¿por qué pudo el enemigo entrar a nuestras casas, a nuestro hogar? Y pudo entrar porque nuestro altar familiar estaba totalmente destruido, las piedras del altar estaban desparramadas, algunas otras perdidas, y tuvimos que aprender a restaurar ese altar, tuvimos que aprender a ordenar las piedras y a poner a Jesús en el centro. Pero no me quiero adelantar porque sé que Marcos quiere hablar de otras cuestiones. Voy a hablar algo cortito y vamos a un break, ¿te parece? ¿Sí? Y luego vamos a la segunda parte, que es más positiva. Porque hasta ahora, si no, ¡ay, qué tristeza todo esto! Bien. Bien, por ahí decirle que mientras que yo quería rehacer mi vida, Cintia se estaba enamorando de Jesús. Quizás para algunos suene como un poco
romántico esto o en extremo espiritual, pero es nuestra historia. Mientras yo estaba perdido, ella estaba conociendo a Jesús. Mientras yo estaba en el mundo, ella estaba orando por su familia. O sea, fue un trato de Dios para nosotros dos. Porque cuando Dios tiene un plan en nuestras vidas, Él a veces permite que ocurran cosas que son totalmente locas. Pero de todo lo negativo, Dios puede hacer algo tremendamente positivo. Nosotros lo creemos así. O sea, nosotros hoy podemos ver que nuestra separación fue algo, digamos, que permitió que nosotros podamos conocer más a Dios. No estoy diciendo que te tenés que separar para conocer a Dios, no estoy diciendo eso. Es una historia personal. En nosotros funcionó así. Después de nuestra separación, Cintia no fue nunca más la misma, y yo tampoco. Pero eso lo vamos a contar después del break, de cómo pudimos salir adelante, de cómo fuimos transformados por el perdón, y eso es lo que viene después. Así que tenemos 10 minutos, ¿le parece?, para hablar y tomar un café, no sé lo que quieren hacer, y después seguimos.